autoadscribo como homosexual gay, parte también de la comunidad LGBTI, que hemos tratado de estar haciendo incidencia a través de políticas públicas, en el cambio legislativo y también en esta sociedad a la cual también le estamos dando responsabilidad en procesos de educación que pueda ir desarticulando el estigma, el prejuicio y otras prácticas que afectan la dignidad humana de las personas LGBTI. Y voy a centrar en poderles socializar el trayecto que hemos tenido las personas LGBTI y todas las que se puedan ir integrando y este abecedario tan enorme que luego resulta en poder dar visibilidad a través del ejercicio político, no partidista, sino político, de estas identidades. Me voy a servir de compartirles esta presentación porque es muy importante el que podamos también tener algunas ideas que nos permitan conceptualizar el proceso que hemos vivido las comunidades y que también podamos como plantear cuál será como la propuesta que vengo yo aquí a compartirles y que, bueno, traigo la idea de que podamos también a su vez hacer un ejercicio que luego resulta muy interesante cuando podemos aprender a través del propio cuerpo, que ahora implica un cuerpo virtualizado por la cuestión de la contingencia, pero que no deja de ser un reto para las personas que estamos en la educación de los derechos humanos, el establecer estrategias innovadoras y dinámicas que permitan que las poblaciones sigan teniendo una atención a sus necesidades. Y pues bueno, mi perfil es de psicólogo, eso me ha permitido a mí poder entender el campo de la subjetividad y cómo ésta obtiene cierta posición ante los productos que tiene la sociedad, lo cual ha implicado que los derechos humanos vistos como productos culturales, el conocer cómo es esta subjetividad, cuál es la forma en cómo su mentalidad se construye en torno a estos procesos de los derechos humanos, y más si los vemos como también procesos de conquista sociocultural por las luchas particulares de la dignidad humana, como lo veremos más adelante en algunas de las conceptualizaciones desde la teoría crítica que se ha hecho a estos mismos, y que, bueno, les planteo como objetivo de que nos copertenezcamos, coparticipemos y co-construyamos en este proceso de esta conferencia. Luego resulta que estas son modalidades de pedagogía bancaria, así que trataré de que no caigamos como en esa dinámica de pedagogía, sino que podamos hacerla desde otro panorama. Y ese es el objetivo que propongo, el que podamos incrementar información, a la vez también que podamos influir en el ámbito de lo afectivo, que es donde nos ha faltado direccionar estrategias específicas y focalizadas a ese aspecto que permitan la comprensión de cuáles son las condiciones materiales a las que nos afrontamos las personas LGBTIAQ+, en el acceso a la justicia. El que podamos ver que este proceso para nosotros significa resistencia, significa una deconstrucción de nuestra posición subjetiva ante contextos hostiles de discriminación, violencia, estigma y prejuicio. Y que a su vez también esto les pueda brindar como mayores herramientas para la comprensión de estos procesos, que luego resultan complejos porque pareciera que, aunque nos hemos encargado de educar en lo que respecta la orientación sexual, la identidad y expresión de género, pareciera que todavía hay algunas lagunas, y eso implica que no hemos incidido del todo en el campo de lo afectivo, donde se construyen y se han establecido, internalizado procesos de percepción y construcción de ese conocimiento social. Y entonces, dado esta circunstancia, les voy a invitar a que en esta primera participación, que me gustaría que ustedes me acompañaran y me pertenecieran, y en un proceso de utilidad social de la información, no sé si alguna vez han escuchado este concepto, se habla de que ahora ya no vamos a producir conocimiento solo por el puro afán narcisista de construir conocimiento, sino implica el cómo podemos trasladarlo y hacer democracias de la... Y que esto permita que el compromiso que están teniendo ustedes aquí en este proceso de acompañarme y acompañarnos, pues es que esta información les pueda ser de utilidad y que llegue a otras poblaciones y que permita el mejorar las interacciones sociales que luego resultan un entramado que reproduce estigma y discriminación hacia las poblaciones LGBTIAQ+,
y que eso permita modificar estas pautas. Bueno, entonces les voy a invitar a que por favor, si me apoyan encendiendo sus cámaras y que autoricen el que pueda yo mirar sus rostros, sus caras, conocerles, verles, porque esa actividad implicará el que podamos interactuar a través de la cámara y no me va a ser muy posible si no me acompañan activándola. Así les voy a pedir que si la activamos también, pues existe este respeto a la imagen de las personas y cómo se ven y en el espacio en el que se encuentran. Así que les voy a pedir, por favor, si pueden activar su cámara. Sirve que también así me siento acompañado por ustedes, porque luego esta manera en cómo interactuamos con cámaras cerradas, pues bueno, también deja esa sensación para quien está a este lado de que a lo mejor se encuentra solo en un soliloquio y eso me gustaría poderlo como revertir. Entonces, me apoyan activando sus cámaras, por favor. Les espero en lo que las puedan activar. Les pido, por favor, activen sus cámaras. Por ahí salvaguardaremos que alguna no la pueda activar dadas las condiciones de su conectividad, pero solo será un breve momento, ya después las pueden volver a desactivar. Les pido, por favor, si me escuchan, activen sus cámaras. Ok, ya veo que algunas personas activaron sus cámaras. Muchas gracias, se lo agradezco. Creo que con esto podemos ir comenzando. Las demás personas puedan activarlas y con esto integrarse a la actividad de tal manera que nadie se quede atrás en este lema que tiene la Agenda 2030, que nadie se quede atrás. Pues bueno, hagamos un ejercicio, tratemos de a través de la conectividad estar presentes con sus imágenes y vamos a hacer una actividad. Esta actividad se llama Moviendo la Diversidad, con lo cual implica un compartir de experiencias, un diálogo, una escucha, un reconocer el trabajo que todas y todos podemos tener en el cambio social y en la transformación, y que eso implica ya una participación que revierte lógicas, lo cual para mí va a ser muy valioso que puedan participar conmigo. Y esta actividad, bueno, se llama Moviendo la Diversidad. Yo voy a dar una serie de indicaciones, las cuales me gustaría que si ustedes cumplen con la indicación o la instrucción que les doy, pues hagan lo que les pido en esa instrucción, ¿no? Y que con ello, pues podamos ver y visualizar las diferencias de las personas que están por aquí acompañándonos y a su vez tener algunas percepciones con lo que respecta a las interacciones a través de esta dinámica. Entonces, bueno, para hacer como el cáliz de la primera, será esta la primera indicación. Dice, levanta la mano derecha, ubiquen su mano derecha, quien tenga puesta alguna prenda de color rojo. Ok, veo por ahí que algunas personas levantaron su mano. Gracias, sostenganla tantito para que podamos ver quiénes andan de rojo. Ok, ok, gracias. A lo mejor habrá personas que no vemos que traerán algún pantalón rojo, tendrán algunos calcetines rojos, algunas mallas rojas. Ya pueden bajarla. Y o a lo mejor alguna prenda interior de color rojo, ¿no? Que ahora resulta que son muy conocidas cuando es el año nuevo y pues queremos que inicie como muy bien el año. ¿Qué es lo que por lo regular conocemos sobre el color rojo, no? Pareciera que cuando alguien viste de color rojo y que luego en el diario común de las interacciones, ¿no? Existe como este comentario que dice, no, a esa que viene de rojo, yo me la cojo, ¿no? O a ese que viene de rojo, yo me lo cojo. O si alguien viene vestida de rojo o de rojo, ya pues, vienes como con mucha candencia, ¿no? Porque el rojo está vinculado como con la pasión, con el erotismo. Incluso el día 14 de febrero estamos siendo atacados con todo el color rojo, referente al amor, a la pasión y a todo esto, ¿no? Pues bueno, eso habla de cómo incluso desde los colores existe una recepción social a lo que implica la utilización de color en nuestra apariencia física. ¿Vale? Pues gracias. Vamos con la siguiente indicación, la cual dice, levanta la mano izquierda a quien no le guste la música clásica. Levanta la mano izquierda. ¿Ok? Aquí estoy dándome un poquito la vuelta. Ya veo que algunas manos se están levantando. ¿Ok? Sosténgala tantito para ver quiénes pueden como vernos y permitirnos ver que también tienen otros gustos musicales. Pues bueno, veo que algunas personas, muchas no levantaron la mano, imagino que pueden bajarla, que son personas pues muy cultas, les gusta la música clásica, Chopin,
Beethoven, Mozart, el jazz, el blues. Pero bueno, ¿qué pasa cuando escuchamos que a una persona le gusta la banda, perrea con el reggaetón, le gustan los corridos, la música folclórica, la música popular? Pues bueno, sí, existe también esta recepción, ¿no? De comentarios de decir, ay, es que esa es música de nacos, o esa es una música de pueblo, o esa música no es de la que debería circular, ¿no? Entonces implica también que tenemos una forma también desde nuestros comentarios y actitudes de recibir también lo que a una persona le gusta en cuanto a su forma de recrear la música, siendo una de las artes que también nos permiten manifestar sentimientos, emociones, historias como de vida, ¿va? Vamos a la siguiente indicación que dice, levanten ambas manos quien se haya sentido triste el día de hoy. Levanten ambas manos quien se haya sentido triste el día de hoy, ¿ok? Bueno, yo me sentí triste el día de hoy, levanté las manos, sosténgalas ahí, gracias, quien las esté levantando, ¿ok? Podemos dar un recorrido y ver que por ahí algunas personas se sintieron tristes el día de hoy, ¿ok? Si quieren ya las pueden bajar, gracias por participar. Es muy bueno hacer este ejercicio luego como de conciencia de nuestras emociones para el trabajo de la inteligencia emocional, que resulta que influye bastante en nuestra salud mental. Y que luego qué pasa cuando también interactuamos y alguien nos ve con la cara triste, ¿no? Nos dice, oye, pues te veo agüitadón, te veo agüitada. No, no tengo nada, déjame en paz, deja de estarme molestando. No tenemos la capacidad de ver que alguien lleva días triste, alguien lleva agüitada, deprimida, y nunca le preguntamos, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Incluso también, como desde lo social, las emociones tienen una manera en cómo las percibimos y las sentimos, ¿no? Que incluso también está esta manera social de pensar que no debemos demostrar flaqueza a través de la tristeza, el que no debemos llorar. Ayer mi sobrino vio el final de Dragon Ball GT y su papá le dijo que no llorara tanto y mi sobrino dijo, es que yo quería llorar mucho. Entonces implica también que desde la educación de los modelos de la masculinidad también nos dicen a los hombres en qué debemos llorar y qué no debemos de llorar, y pues también la versión de rol de estereotipo de que las mujeres se ponen locas cuando lloran y que se desbordan en llanto. Entonces, también las emociones tienen una manera de entenderse en lo social. Ya casi terminamos, solo síganme en 2 instrucciones más. La siguiente es, aplaude 4 veces si hoy te sentiste feliz. Aplaude 4 veces si hoy te sentiste feliz. Ok, veo que aplaudieron, lo cual me llena de alegría ver que también hay emoción de felicidad. También hay felicidad mucha de la que se puede expresar a través de tan solo clapear tantito las manos, de mover el cuerpo. ¿Y qué creen? Que también, como dentro de lo social, existe una recepción, luego resulta muy negativa de la felicidad, ¿no? Si alguien llega muy contento en el trabajo y todo lo avanza rápido, no habrá quien le diga, oye, estás trabajando demasiado y nos estás haciendo quedar mal, basta, bájale como a la intensidad, bájale al trabajo que estás haciendo. O si a alguien le vemos a una mujer, le vemos llegar contenta, feliz, dices, ay, vienes bien contentita, o sea, ¿qué te hicieron en la noche? Entonces, implica luego también que la felicidad tiene una recepción también social y que pareciera luego que resulta más de sanción, el de permitirse contagiarse por esa emoción que es la alegría. Bueno, vamos con la siguiente. Aquí les voy a pedir que si ha sido un proceso que ustedes han vivido, les ha pasado, pues hagan la indicación que ahí viene y pues obviamente la sigan conmigo. Dice, ponte de pie. ¿Alguna vez ponte de pie? Si alguna vez han lastimado tu dignidad humana. Yo me puse de pie porque sí, efectivamente me han lastimado mi dignidad humana. Les pido que se pongan de pie si su dignidad alguna vez ha sido lastimada y podamos hacer el ejercicio de ver las cámaras, ver a las personas que se pusieron de pie. Les agradezco permanezcan unos segunditos más de pie para que podamos todas y todas visualizarnos y vernos, porque es precisamente un testimonio a través de nuestro cuerpo, nuestro lenguaje no verbal, el decir que hemos sido lastimados o lastimadas con nuestra dignidad humana.
Les pido que dure un poquitito más para que podamos verles. Yo les agradezco, veo que personas se levantaron, se pusieron de pie. Y les voy a pedir que, bueno, se puedan sentar. Gracias, gracias por haber participado, por haberme compartido que sus dignidades han sido lastimadas y que puede ser que en esta experiencia haya sido porque es parte de personas con una discapacidad, porque alguna vez por su situación de ser más jóvenes les discriminaron, les sufrieron violencia. Y yo les quiero compartir que en lo personal, en mi identidad de género, con mi orientación sexual, cuando yo compartí con mi familia el proceso mi madre había criado y había dado a luz, pues fue un proceso complejo para la familia, ahora es distinto, pero que significó para mí una lucha constante con respecto a primero ser sincero conmigo mismo y asumir públicamente que quería vivir como yo quería vivir. Parece que se desconectó un momento nuestro maestro y qué lástima porque está muy bueno esto. Lo esperamos en lo que se reconecta. Perdón, ya me están viendo ahí? ¿Sí? ¿Ya? Sí, ahí te vemos. Ya, ya, genial. Y bueno, entonces, en este proceso, me voy a sentar para acompañarles. La dignidad humana es algo muy complejo de poder materializar si luego resultan que los procesos de violencia son constantes y son continuos. Y pues bueno, con esta actividad lo que planteaba era que pudiéramos mirar son persistentes y que en el caso de las comunidades LGBTI, para compartirles un poco de lo que refiere esta experiencia y este proceso de dignificación de nuestras condiciones específicas y que a lo largo del trayecto que yo les voy a compartir, pues bueno, estará el poder dialogar desde ahí algunas construcciones sociales que hemos hecho a través de los estudios de diversidad sexual y que eso también les pueda como incentivar el reconocer esta información valiosa para su formación y sobre todo el que podamos discurrir en esos procesos. Pues bueno, esto ya lo pasamos. Yo les agradezco mucho que hayan participado conmigo en esta primera actividad, lo cual implicará pues obviamente saber a qué nos referimos con las personas LGBTTIAQ+, que luego resulta que este abecedario es muy extenso y siempre estamos en la disposición de que se integren más y que cuando alguien nos dice, oye, pues es que son muchas letras, no sé qué significa cada una, pues siempre es importante el poder pedagógicamente compartirlo, ¿no? Todas estas letras implican una alianza histórica con diferentes identidades que han emergido en la pugna de sus derechos humanos, que lo cual implica pues que unas estamos identificadas más con el tema de la orientación sexual, lo cual para nosotras ha sido el reconocer nuestro erotismo, nuestra afectividad, construidos a través de un proyecto de vida donde existe la elección de una persona de nuestro propio sexo género. Por otro lado está también el tema de las identidades de género, lo cual ha implicado el entender roles, expresiones, vivencias, de cómo se vive social y culturalmente el ser hombre o ser mujer, e incluso en las comunidades LGBTI, la ruptura con ese sistema binario que determina masculinidad y feminidad y pueda incluirse el tema de lo no binario. Todas las identidades se construyen también en un aspecto de comunidades intersubjetivas, de tal manera que estas son sociales y culturales y que viven procesos también en los cuales esta apuesta es personal, así como les había compartido en este decidir, elegir visiblemente la identidad y aparte aprovechar como este constructo social y cultural para a través de este poder dar y brindar un sentido de vida distinto que el que pareciera el discurso patologizante o el discurso jurídico que históricamente en algún momento persiguió a las identidades y que incluso todavía existen países que sus legislaciones castigan la homosexualidad de forma directa y también las expresiones de género distintas a las normativas, también con sanciones tanto sociales como jurídicas. Y eso es a lo que entendemos por las personas LGBT, una alianza entre lo que implica la disidencia por la elección de la orientación sexual y también por lo que implica la identidad y expresión de género. Un panorama general es importante como establecerlo en lo que implica la comprensión de a qué nos afrontamos las personas LGBTI.
refiere como a la persistencia de contextos hostiles y adversos para los proyectos de vida. Ha implicado que gran parte de la información que se ha producido, que viene de instancias como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como diferentes organizaciones con peso nacional y local, estos contextos donde persiste la discriminación, sobre todo en lo que refiere la orientación sexual e identidad de género, nos ha permitido visibilizar la consecución de prácticas donde existen burlas, humillaciones, donde existe exclusión de los contextos académicos, de los aspectos también incluso como familiares, donde hay también negaciones a los servicios en cuanto existe la percepción de la identidad y expresión de género y sobre todo también de la orientación sexual, lo cual ha implicado que muchos de los espacios de socialización primordiales para el desarrollo de una persona, lo cual implica la familia, la escuela y el trabajo, pues contienen altos índices de incidentes de discriminación y de violencia, siendo las prácticas más comunes, pues las que afectan la integridad personal, ¿no? Este temor que las personas LGBTI han construido en torno a la expresión de afectividad en espacios públicos, de las personas trans que temen el recorrido de su trayecto al trabajo por temor a vivir un acto de violencia o de discriminación, ha sido como significativo para los diferentes liderazgos hacerlos visibles. Y el ya tener instrumentos como la Encuesta Nacional de Discriminación del 2007 y la Encuesta Nacional motivada por la orientación, de discriminación motivada por la orientación sexual y la identidad de expresión de género, pues vino a darle sentido a lo que ya muchas organizaciones civiles habían construido en torno a la generación de información sobre la situación de violencia y discriminación hacia personas LGBTI, de tal manera que ante esta circunstancia, Letra S, que ya lleva muchos años haciendo información sobre crímenes de odio, entendiéndolos como la expresión más alta de prejuicio y de violencia hacia una persona LGBTI que implica la privación de su vida, a través del monitoreo y la metodología de análisis periodístico y de notas periodísticas, pues bueno, determinó que existen más de 1000 crímenes de odio, los cuales han quedado en impunidad, así también como el Observatorio de la Fundación Arcoiris, que han determinado pues la persistencia de contextos en los cuales en lo que ha implicado la privación de vida para una persona LGBTI, pues ha resultado en la impunidad, lo cual nos habla de la falta de acceso de justicia a las poblaciones, instituciones. Han referido un aproximado de discriminación, de crímenes de odio que se presentan en las personas LGBTI. Solamente una persona podría ser la que realizara una denuncia. Incluso quedaría en la impunidad un acto de discriminación también porque implican procesos de normalización de la violencia, lo cual hace complejo el acceso a la justicia para las personas LGBTI. De tal manera que dentro de todo este contexto que ha sido, al menos para las personas LGBTI en quienes han estado incidiendo y quienes hemos estado incidiendo en los cambios legislativos, incidir en categorizaciones específicas, lo cual ha implicado que hemos tenido incidencia en la materialización de instrumentos jurídicos que nos puedan proteger ante vulneraciones de los derechos humanos, ¿no? Como es el caso de los crímenes de odio, que en diferentes partes de los estados o en regiones están tipificados como homicidios en razón de la orientación sexual o homicidios en razón del género, y que también se ha estado incentivando en la penalización de la discriminación, que sea considerada como un delito. También se ha incidido en lo que ha implicado el matrimonio igualitario, la adopción igualitaria y lo que ha sido el reconocimiento del género construido para que pudiesen las personas trans acceder a esa identidad de género con la que se identificaron y que han construido de forma personal y vivencial, ¿no? En los diferentes contextos de cada estado, bueno, se tendrán algunas de estas, otras más, otros menos,
En la experiencia que les hemos estado compartiendo, hay estados que tienen todas estas categorías, hay estados que van al menos lograr la media, que es el estándar que ha impuesto la Ciudad de México con respecto al avance en cuanto a lo jurídico que refieren los derechos humanos de las personas LGBT. Y que algo que nos ha permitido también el ir entendiendo y comprendiendo los diferentes márgenes en los cuales las personas LGBTI pugnamos, ha resultado del cómo hemos construido también en un sistema social y cultural nuestra subjetividad, que ha resultado también como en una propuesta de construcción de representaciones alternativas, que en un análisis de implementos mayoritarios o lo que implica el ideal de construcción de una subjetividad, pues implicaba una representación imaginaria obligatoria, ¿no? Y que en este contexto social ha sido un complejo, y vaya la redundancia del uso del concepto, poder hacer coexistir ambos paradigmas es una de las dinámicas muy difíciles de poder hacer en un proceso de comprensión, porque pareciera que la pugna consiste todavía en la manera en cómo entendemos el lenguaje y cómo este también es capaz de hacernos sujetarnos al mundo simbólico y que pues resulta luego en la herencia de ciertas culturas o ciertas escrituras o ciertas gramáticas, las cuales luego pareciera que se defienden desde los diferentes movimientos mayoritarios, ¿no? Desde los discursos conservadores, los discursos que han implicado el respeto por la norma, la jerarquía, y cómo las personas LGBTI hemos sido la propuesta alternativa de que también se nos permita el pugnar dentro de un contexto de producción cultural y dentro de un universo simbólico, sin que se nos tache, se nos ejerza violencia, se nos estigmatice, ¿no? ¿Qué es lo que ha implicado, al menos en lo que refiere a estas poblaciones? Bueno, el ejercicio politizado de la subjetividad y que ha construido una autonomía distinta a lo que implicaría una participación política con lo que respecta a un partido político, porque luego cuando hablamos como de las identidades y la pugna política, bueno, hay una confusión ahí con respecto a la participación que refiere a una institución política y no es tanto el sentido de eso, ¿no? El sentido de eso es cómo tomamos la identidad como un recurso social y cultural a través del cual podemos materializar el proyecto de vida y el sentido de vida, que luego es lo que resulta muy complejo en una sociedad que pareciera que nuestra existencia resulta ser perniciosa, ¿no? Que es precisamente lo que les hablaría como en un momento, ¿no? Las personas LGBTI hemos tratado de combatir, reducir, eliminar, desarticular el estigma, el estereotipo, el prejuicio, la forma en cómo la visibilidad de la identidad hace creer que estamos como en la intención de robar productos culturales, de pervertir procesos que son considerados como naturales y sobre todo los que organizan el orden de la sociedad, pues nos hemos confrontado con diferentes discursos que han implicado el cómo nos han determinado desde la construcción de una subalternidad, de una perversidad, desde una inferioridad, desde la cuestión que implica imaginariamente y colectivamente un espacio que resultaría en lo abyecto, lo despreciable, lo luminoso, lo peligroso, lo pernicioso, y que a su vez todas resultan que son indignas para nosotros, ¿no? Es volver a señalarnos y sobre todo el poner el dedo en la llaga de que resultamos ser experiencias que afectamos a la misma comunidad cuando, pues bueno, las aportaciones que se realicen desde cualquier arista es con la intención de poder existir, ¿no? Que hay diferentes perfiles de las comunidades LGBTI que lo que buscan es poder realizar su proyecto de vida y bueno, creo que las estrategias de sobrevivencia que hemos tratado de implementar, el closet de ser tanto como una estrategia de sobrevivencia, también como una institución de censura para las poblaciones LGBTI. Y que creo que en la medida como de lo posible, de apreciación, ¿no? Merry Torres es una socióloga española que ha
tratado de hacer reflexiones muy distintas con lo que ha implicado el proceso de entender cuál es el conflicto entre una sociedad que trata de normativizar las prácticas de la diferencia, que trata de jerarquizar socialmente la pugna, los valores culturales o los valores sociales de una cierta subjetividad social, de una formación social. Por ejemplo, resulta luego la heterosexual, que es la que nosotros hemos tratado como de ir desestructurando de ese espacio de privilegio. Ella propondrá que el conflicto surge entre las apreciaciones que ya forman parte de un valor cultural y las nuevas apreciaciones con lo que respecta a la corporalidad y la identidad, ¿no? Y que eso ha resultado bastante en que las poblaciones LGBTI, para quienes los recursos culturales que tenemos de identificación, de autoasignación, de autonomía, no refieren a nosotros o no llegan a nosotros, a nosotras, sino hasta que ya somos adultos y podemos elegir a la familia, ¿no? Somos personas que hemos construido lazo afectivo con personas que resultan ser primero nuestros amantes, primero las personas que nos comprendieron, o las personas que primero nos escucharon y nos brindaron como su comprensión con respecto a nuestra orientación sexual o la identidad de género, lo cual es implicado que ese choque de universos simbólicos desgasta el proceso de la identidad y resulta también luego en afectaciones en la salud mental, lo cual, al menos en lo que replica las organizaciones de la sociedad civil, pues somos ese entramado que puede brindarle esa red de apoyo a la persona LGBTI, de tal manera que por eso hemos estado haciendo mucha incidencia en el tema de las infancias y las adolescencias LGBTI, para poder ofrecer un marco de apoyo a estas mismas y que no se sientan solos y solas en un proceso de definición de su orientación sexual o su identidad de género, ¿no? Lo cual ha implicado que dentro de estos contextos, pues bueno, sigue pugnándose o sigue tratándose como de entender o comprender o poner al margen todo lo que implica lo normativo, lo natural, lo jerárquico, ¿no? Que es lo que a veces resultará en cómo las poblaciones LGBTI hemos percibido estas tres categorías para poder también dar una propuesta a lo que ha implicado que hemos partido de enfoques epistemológicos diferentes y que es ahí donde existe como una de las puntas, ¿no? ¿Qué paradigma de construcción de las experiencias vale más sobre la construcción de esta propia realidad, ¿no? Lo cual ha implicado, pues bueno, el poder ir visibilizando diferentes maneras y diferentes lógicas. Y ha sido a través de la identidad como una construcción social y cultural y sobre todo entramándolo a lo que implica las sexualidades y los géneros, que hemos podido también emerger como otro horizonte, como otra experiencia, con la cual la dignidad precisamente ha sido como la vía posible para la disidencia y para la construcción de la dignidad, lo cual luego es como muy complejo el poderlo reflexionar si nos damos a la tarea de solamente reconocer una sola identidad, ¿no? Es tratar de reconocer lo pluricultural, la diferencia, la disidencia, no desde un marco apreciativo de descalificación de qué vale más o qué vale menos, ¿no? Sino poder hacer coexistir las experiencias y hacer coexistir esas identidades de tal manera que en ese proceso de acceso a los derechos humanos, el cómo nos hemos encontrado las poblaciones LGBTI a diferencia de otros grupos y que más allá de la construcción como de un gueto, que es en el que en un principio estábamos configurados, ahora que salimos del gueto, ha implicado el cómo hemos utilizado el discurso de los derechos humanos para hacer posible esa salida, pero ahora que ya está la materialización de los derechos, ha implicado el cómo podemos hacer acceso a otro derecho humano, que es el acceso a la justicia, sin que exista un costo social o un costo para la persona que trata de acceder a este proceso. Es por eso ahí que al Perdón, Daniel, ¿tienes tu micrófono en mute? A lo mejor, ya. ándale, ahí está. Sí, ya, Sí. ok, perdón. ¿Nos puedes Aquí como repetir lo que ultimito que dijiste? sí, les hablaba sobre cómo Gracias. sobre el concepto y la categoría de identidad no solamente nos ha brindado un sentido en la manera en cómo podemos
generar un disfrute de nuestras experiencias de vida, en nuestra vida cotidiana, sino que también nos ha permitido la igualdad en la institucionalización de nuestras experiencias y en la manera en cómo también queremos derechos humanos para las poblaciones, superando con ello los dispositivos de vigilancia, control, y que a la vez también podamos ir superando ese dolor con el que se construye la orientación sexual o la identidad de género, ¿no? Y que pueda ser un proceso satisfactorio y personal para las personas LGBTI, que con esto hemos entendido cómo también la identidad se va construyendo de una manera diferente en los modelos locales, que pareciera que la categoría de identidad ha sido criticada porque pareciera que resulta ser una imposición desde otras latitudes que se construyen, pero que al final el costo implica el atravesarse por un lenguaje que permita también la posibilidad de los proyectos y que esta resignificación adviene con la capacidad que pueda tener las poblaciones de hacer una diferenciación y de poder también hacer un proceso de dignificación de esa diferencia, ¿no? Que es para nosotros una manera en cómo a través de los conceptos de heteronormatividad y heterosexualidad obligatoria propuesta por todas estas autoras que nos han visibilizado este sistema en cómo la heterosexualidad se ha utilizado como un instrumento político por sobre un cuerpo, ¿no? Y que ese cuerpo implica que también pudo revertir esas lógicas y que está en ese proceso de deconstruir esas lógicas, lo cual ha implicado, al menos desde los estudios feministas y de los estudios de género, el poder entender cómo la propia sociedad transforma muchos de los aspectos de las vivencias de la sexualidad, categoriza esas vivencias, genera cuerpos que importan menos que otros y que con esto construye el discurso heterosexista con el cual puede darse la predilección, la suposición o sesgos en favor de la heterosexualidad. Y que también el discurso de los derechos humanos, al menos en su marco liberal, fue necesario también desarticularlo de estas diferentes significaciones, símbolos y significados que estaban emergiendo en estos discursos, ¿no? Y que detrás de todo esto lo que implicaba pues era proteger bienes que implicaban la familia, la burguesía, la masculinidad hegemónica, el patriarcado, y que con esto la visión de los derechos humanos como un marco progresista que construye, que permite que las propias movilizaciones sociales sean quienes le den vida, que trasciendan a ser sujetos sociales y sujetos colectivos, una manera distinta de construir y determinar los derechos humanos. Eso fue lo que dio posibilidad a que las poblaciones LGBTI construyéramos un mal a través del ejercicio politizado de la propia vida. Y también pudiesen darse nuevas expresiones contra esa significación heteronormativa, que, como siempre me gusta como referenciarlo, no es un contra los heterosexuales, las heterosexuales, sino es una contra ese sistema político, ¿no? Contra toda esa parte inconsciente o que desconoce la persona de privilegios configurados a partir de que, pues, sus experiencias fueron acorde a lo que esperaba una propia sociedad, acorde a las representaciones imaginarias hegemónicas y que quienes las construimos diferentes, pues bueno, no se nos juzgara o se nos prejuiciara por una apuesta totalmente como distinta, ¿no? Y que a su vez también estos procesos de violencia y discriminación que hemos vivido las poblaciones LGBTI se han ido complejizando, ya no solo pensando como a nivel de una violencia social o una violencia en específico o una violencia que solamente entrama a la orientación sexual o la identidad de género. Ha implicado hablar de diferentes modalidades de violencia, las cuales implican entenderlo desde lo cultural, entenderlo desde la propia percepción de la persona en su construcción de su subjetividad, entenderla también como violaciones a los derechos humanos y codificarlo desde esa manera, ¿no? Afortunadamente, los diferentes estudios, los cuales han sido muy importantes, el de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en su estudio sobre violencia hacia personas LGBTI en América Latina, propone este concepto de violencia por prejuicio para poder hablar de cómo se construye subjetivamente la percepción de la orientación sexual y la identidad de género con fines que implican el castigo, la limpieza social, el mantenimiento de las relaciones de desigualdad entre las diferentes poblaciones, ¿no? Lo cual implica el entender cómo hay una
un entramado de universos simbólicos que están como en choque, pero que pareciera que el que tiene más posibilidades de subsistir es quienes han detentado el poder y que después adquiere un proceso de naturalización de este mismo por pertenecer casi como a este paradigma heterosexista y heteronormativo, ¿no? ¿Qué es lo que las poblaciones hemos tratado de hacer visible, ¿no? El cómo estas mismas ya refieren el que nos identifican con un grupo, nos refieren a cierto grupo de diversidad sexual o como nos quieran nombrar, cuyo efecto adviene con una violación a los derechos humanos y que por eso es el primer rasgo que implica el que sea estructural, ¿no? Esas estructuras ya pareciera que emergen desde el lenguaje, emergen desde los discursos, por sobre las otras identidades que se encuentran en lo subalterno, lo abyecto, y que entonces se ha aplicado que las poblaciones hemos revertido y acompañamos en esos procesos para revertir esa lógica y que podamos como lograr que las poblaciones desarrollen diferentes modalidades como de autonomía. Y que bueno, vamos a pasar como una pequeña actividad, otra vez como de interacción, para que de nueva cuenta no quede como un soliloquio de mi parte, es preguntarles comúnmente cómo hemos escuchado que nos dicen a las personas LGBTI, AQ+, y que permitan como que pues, su diario les no se escuchó bien ordene la ese pregunta. momento. Ok, vuelvo a repetir, ahí ya me están escuchando, ¿sí? Ok. Sí, sí. Sí, les decía que les invitaba a hacer esta pequeña actividad. Si ustedes pueden poner en el chat de esta conferencia el cómo nos han nombrado a lo largo de la historia las personas LGBTI. Desde lo médico, desde lo jurídico, desde lo que es lo social, lo cultural, lo popular, ¿no? ¿Cómo nos han dicho las personas LGBTI? Comúnmente que han escuchado, piénsenle, reflexionenle un poquito, como nos han dicho, no me lo voy a tomar a personal, he escuchado muchas cosas luego muy creativas y locales con referencia a nuestra identidad o nuestra existencia. Y pues bueno, ya después de que lo hayan pensado algunos minutos, nos voy a balconear y les voy a como exhibir nada más como una pregunta reflexiva de interacción acá, y cómo nos han dicho a las personas LGBTI y cómo nos han estado como mencionando, por ejemplo aquí, niña, gays, princesa, gracias, del otro bando, nos han dicho del otro bando, desviados, anormales, exacto, raritos, gracias por las personas que lo van, desviados, enfermos, volteados, raros, y luego resulta como en un catálogo bien extenso, ¿verdad? Les dije que iba a aguantar vara, ¿no? Como luego dicen en el comentario masculino, ¿no? Así de, yo voy a aguantar. Bueno, ¿qué más nos han dicho? Sin ningún problema. Luego hay como contextos entre los cuales también hay como sus palabras. Mayates, contra natura, genial. Bueno, mientras ustedes van escribiendo más formas en cómo nos han dicho, puñales, esa es como muy buena porque viene como luego como el ademán del lenguaje no verbal, ¿no? De que eres puñal o qué, ¿no? Bueno, vamos a escuchar algunas de las que aquí les he puesto. Mariposas, mariquitas, tijeras para referirse a las mujeres lesbianas, nenas. Ok, bueno, nos han dicho de muchas formas, sí, ahorita no lo había que lo pusieron, nos han dicho joto, maricón, ese del Gatorade es muy referente para decir también el que eres homosexual, puto, nos dicen puto, tortilleras en el caso de las mujeres, demonios cuando vienen como estos discursos religiosos, anormal, nos han dicho aberración, pervertido, pervertida, por ahí lo mencionaron, vestida, para el caso de las mujeres trans, transexuales, marimacha para referirse a las mujeres lesbianas, lencha, también para las mujeres lesbianas, tortillera, por ahí lo mencionaron, muerde almohadas, y también es alguna manera en la que se nos ha referido, también nos han dicho puñal, por ahí ese sí lo mencionaron, pájara, en algunos contextos también
Latinoamérica se utiliza este término, machorra, para referirse como a las mujeres, también trailera y otras maneras, ¿no? Travesti o vestida, como lo mencioné hace un momento, hermafrodita, para referirse a las personas intersexuales, homosexual, por aquí nos mencionan mano quebrada. Entonces, bueno, creo que luego resulta como muy fácil o muy Levi's para referirse a las lesbianas también. Y que creo que aquí voy a rescatar un comentario que dice, lo curioso es que todos los términos dan risa. La encuesta nacional sobre discriminación motivada por orientación sexual o la identidad de género refiere la satisfacción personal que los comentarios de burlas Perdón, no se escucha lo que son más comenta. frecuentes y afectan a la integridad de las personas LGBTI, ¿no? Entonces pareciera que algo ahí se genera. Sí, ahí ya me escucha. Bueno, ¿sí? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, creo Sí, que te ahora sí. escuchas Bueno. mejor. Algo iba a referir sobre Sí, los sí, por términos. favor, ahí sí me escucha, por favor, si pueden decírmelo en el chat. Ok, vuelvo a referirlo, que gran parte como de todos estos términos han referido de manera como histórica y social y popular la recepción, aberración, pervertido, homosexual, significaron como eso, ¿no? Y hay otros que vienen como el aspecto como cultural y que han referido en la manera como las personas LGBT han identificado estos aspectos de cómo se utilizan estas, la carga de sentido con el que vienen de burla, han referido precisamente como una afectación de los discursos desde el lenguaje de cómo se han afectado la diversidad. Proponemos algunas otras formas más dignas de nombrar a las poblaciones LGBTI, ¿no? De tal manera que pudiesen articular y desarticular formas de apreciación. Bueno, esperamos un momento. Sabemos que estas cosas están pasando todo el tiempo con nuestras conexiones que no están listas para esta carga que de pronto llegó a nuestras vidas, Hola, ¿no? hola. Perdón. De nuevo me sacó aquí la presentación, pero ya vuelvo. Sí, Sí me están escuchando, ¿verdad? sí, te escuchamos, sí. Sí, A lo ok. mejor si desactivas tu cámara, tal vez podemos Ok. hacer el experimento a ver si fluye mejor el audio. Ok, va. ¿Sale? Ya desactivé mi cámara esperando que podamos tener mayor interacción. ¿Sale? Pues bueno, de las propuestas que tenemos de nombres que pudiesen referir y que refieren mayor dignidad y que nos permite reconocer lo humano en las poblaciones LGBTI, pues han sido como los discursos que refieren diversidad sexual, eh, disidencia sexual, queer, LGBTI, que es ese entramado de letras que significan lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, asexual, queer, y le ponemos el más para indicar pues, que todas las que se quieran como agregar, lo que es la palabra gay, lesbiana, bisexual, refiriendo un poco como también la visibilidad a estas experiencias, transgénero, transexual, travesti, intersexual, como las maneras más dignas de nombrar a las poblaciones LGBTI, que luego resultan en un proceso como de educación también en este lenguaje, que, como lo mencioné en su momento, es más como la carga de odio, el sentido en el que se utiliza y contextualizando como las mismas frases, ¿no? En la actualidad, muchas de las interacciones entre masculinidades hegemónicas refieren mucho estos mismos como lenguajes, ¿no? Y de comentarios sexistas utilizando como lo femenino para degradar la experiencia de otras subjetividades, ¿no? Que es ahí donde hemos tratado como incidir y es mucho que tiene importancia el lenguaje.
que luego como que hemos denostado la importancia que tiene porque finalmente construye toda una sociedad y un universo simbólico que si en la medida en la que seamos conscientes del ir deconstruyéndolo, seremos también conscientes de que construimos nuevas realidades. Y pues bueno, hay otras propuestas que serán estas cuatro, perdón, joto, maricón, lencha y trans, que entre los pares y contextualizando entre la interacción de pares, es que tienen un sentido totalmente diferente. Eso refiere a que hay personas de las comunidades que han podido resignificar este proceso y que pueden autonombrarse, permitirse interactuar utilizando cualquiera de estos cuatro y no va a haber ningún problema, ¿no? O sea, yo soy de los que ha resignificado el proceso de joto maricón y no tengo ningún problema, pero si se me grita joto maricón para insultarme, para humillarme, ese es el sentido que tiene distinto el cómo se utilizan estos y el cómo es interactuado con otras personas en los contextos de socialización común y corriente. Por ahí sabemos todos y todas. Pues gran parte del trabajo es el acompañamiento psicosocial a casos de violaciones a los derechos humanos de personas LGBTIQ+, y como lo había mencionado hace un momento en palabras de Mary Torras, que ella hablaba de que la pugna surge o el conflicto surge a partir de que existen apreciaciones y nuevas apreciaciones, que, bueno, yo le quitaría un poco el nuevas porque la verdad no somos nuevos, pareciera que hay todo un trayecto de homosexualidad y homoerotismo negado social e históricamente, a la vez también de personas trans y de mujeres lesbianas, que a lo mejor en el sentido sociológico pareciera que sí son nuevas, pero la verdad es que tienen muchos años presentándose, es el cómo se resuelve este conflicto. Gran parte de lo que hemos hecho es como tratar de revertir esa posición subjetiva que luego ha resultado no solo como del entramado de la construcción de las personas LGBTI, sino del sujeto en general, ¿no? Un sujeto que está enfermo, angustiado, alienado, como resultado de todas las condiciones sociales y culturales, el cual no puede modificar y siente que no puede modificar la realidad social que pareciera que se le impone. El mundo es desesperanzador, pero así es y así lo tiene que asumir, ¿no? Entonces, esto ha implicado la despolitización de esta decisión subjetiva. Entonces, esta realidad que ha construido o que construimos refiere como una capacidad, ¿no?, de asumirse como un agente activo o como un actor o actriz en este proceso, lo cual ha implicado que muchas de las intervenciones desde lo social, desde lo que son las comunidades, desde lo que son las personas LGBTI específicamente, es el ir desarrollando las capacidades de autonomía, autodeterminación, desde un enfoque de las resiliencias, tomando en cuenta que, bueno, como hacer posible los proyectos de vida, que a lo mejor ha parecido que hemos vivido en un closet, que es lo que refiere un poco a que sean nuevas apreciaciones, pero que esa superación adviene gracias a un proceso de transitar a un sujeto colectivo, de acceder a la identidad, de poder hacer ejercicio de los derechos humanos, porque luego resulta que, si bien son un producto cultural, una de las críticas que ha implicado es que en los sistemas democráticos que se han asumido como replicadores de estos discursos de los derechos humanos, pues resultan ser los estados que mayores violaciones a los derechos humanos tienen, y que entonces es a través de las movilizaciones sociales, la grupalidad de los sujetos sociales y otros entramados de instituciones que se ha podido superar esa condición psicológica para reconocer la capacidad de agencia y de transformación social de las poblaciones. Y eso es lo que hemos estado haciendo, bueno, lo explicaré un poquito más adelante como experiencia de los propios trayectos, en las cosas que hemos podido hacer, que han implicado el comprender los enfoques de los derechos humanos, tomándolo en cuenta su enfoque de investigación, de educación y de defensa, que en este momento me centraré más en el de defensa, que es lo que viene con los procesos de acceso a la justicia, y también reconociendo que tanto como el enfoque de investigación permite el poder generar información
que oriente la intervención gubernamental y que oriente también las intervenciones desde las organizaciones de la sociedad civil. A su vez también el de educación, que permite poder cambiar esas posiciones subjetivas de sujetos pasivos a sujetos activos que puedan transformar su realidad social al paradigma que implica para este caso el de la defensa de las organizaciones de la sociedad civil, las colectivas de diversidad sexual. Hemos entendido el proceso de los derechos humanos, sobre todo su defensa, como una manera en cómo podemos poner en sus manos dos abogadas de acción. Somos defensores de derechos humanos, somos activistas, liderazgos, enunciamos desde otras, entender que son productos culturales que podemos hacernos valer y sujetarnos a estos mismos. Que este discurso nos ayuda a promover y a procurar la protección y la materialización y la defensa de esa dignidad humana, lo cual ha buscado que a través de este mismo paradigma pues se logre la sanción, la reparación, incentivando que se investiguen, porque es eso lo que ha sido la pugna de acompañar estos procesos, el hacer que se investigue y a su vez también tomando en cuenta pues las renovaciones que ha tenido el acceso a la justicia, sobre todo en este marco de la presunción de inocencia. Y el más interesante de esto es desde la resolución alternativa para los conflictos, ¿no? Que hemos acompañado y acompañamos casos de violentación a las personas LGBTI, educando precisamente en ese proceso de reparación simbólica, más que a lo mejor de una reparación pecuniaria, sino de una reparación simbólica, de un compromiso, una sensibilización de los agentes que participan en un proceso de violentación de los derechos humanos, de tal manera que este marco de la defensa, pues, utiliza las herramientas de la queja y la denuncia en las afectaciones que puede tener una víctima en su vida, en su vida libre de violencia, en su intimidad, su vida privada, en la igualdad, no discriminación y en todas esas series de derechos que la persona, que en el momento en el que hablarlo generalmente, desconoce muchas de las instancias, desconoce procesos, desconoce diferentes aristas con las cuales puede lograr hacer valer sus derechos y que luego eso resulta como en una complicación para las poblaciones que luego se ven solas, con dificultades para poder acceder a la justicia porque ya tienen percepciones negativas sobre el sistema, ¿no? Que el sistema es corrupto, que hay impunidad, que van a ser revictimizadas. Y eso hace que en la propuesta de acompañamiento, que es esta que menciona aquí en la misma diapositiva, este acompañamiento psicosocial propone una reinversión tanto de energía como de esfuerzos, a la vez que se brinda como un acompañamiento para el impacto que tiene una violentación de derechos humanos en la persona, para que se siga este proceso de acceso a la justicia, ¿no? Y que esta herramienta es avalada por organismos internacionales como la ONU y algunos otros, que es un mecanismo efectivo porque finalmente también se realiza entre los propios pares, ¿no? Como una estrategia de resistencia, como una estrategia para poder ir desarticulando luego estos discursos que advienen con la imposibilidad de transformar estas condiciones, ¿no? Que es algo que queremos y que siempre vamos a estar como compartiendo desde las organizaciones de la sociedad civil, el cómo podemos estar tratando como de incidir en nuevas encontramos las personas LGBTI. Y pues bueno, casi para ir cerrando, casi la última parte para también dar como un tiempo para que haya preguntas, es que podamos como analizar este pequeño caso, solamente es para que yo lo leo, están las preguntas que detonan una reflexión, para que podamos a su vez el ir dimensionando que el trayecto de acceso a la justicia es complejo para poblaciones que han normalizado la violencia, a su vez de desesperanza en el acceso a la justicia,
en las instancias que la refieren. Y que entonces los actores y actrices que estamos en este acompañamiento nos volvemos clave porque trabaja margen de lo que implica la obtención de ganancias pecuniarias, porque realmente eso también es algo que hace que el proceso sea complejo, porque las poblaciones LGBTI, con quienes trabajamos, luego resultan también tener diferentes interseccionalidades, ¿no? Que es la condición de clase, la de pobreza, la de ser mujer, la de estar en situación de migración, y que entonces en este estudio de caso, que lo empiezo a leer, veo que hay algunas personas que comenzaron a darle lectura, es entender qué es lo que ocurre con una persona transgénero, ¿no? Bella es una mujer transgénero de 30 años de edad, desde los 15 ejerce el trabajo sexual y desde esa misma edad empezó a modificar su cuerpo con hormonas y aceites con otras chicas transgénero, que otras chicas transgénero le habían recomendado usar. Fue Bella diagnosticada con VIH hace 3 años, al iniciar su tratamiento con antirretrovirales, su médico tratante le dijo que si quería tener calidad de vida, era importante sacarse todos los aceites y dejar de usar hormonas, ya que esas sustancias interfieren con sus medicamentos. Para Bella, el proceso de transitar hacia el género femenino es su principal meta en la vida. Se vio obligada a tomar una decisión entre continuar con su proyecto de vida o abandonarlo. Finalmente, Bella optó por continuar con su proceso. Esto le generó una depresión profunda, ya que temía que esta decisión interfiriera negativamente con los medicamentos, los cuales sabía que son necesarios para mantenerla con una buena calidad de vida. Con el tiempo, Bella desarrolló verrugas genitales, las cuales no le molestaban, pero le preocupaban. Decidió ir al médico, quien le pidió desnudarse y llamó a médicos pasantes para que la observaran, le tocaran los genitales y finalmente le informó que tenía VPH. Durante el proceso de auscultación, todos los médicos le hablaban en masculino, lo cual hizo sentir vergüenza y repudio hacia sus genitales. Decidió no atenderse más el VPH, pero con el tiempo las verrugas crecieron y tuvo que volver. Esta vez buscó los servicios de un médico especialista en intereses con experiencia en tratar a personas transgénero. Y bueno, aquí vienen algunas preguntas que imagino que ya saltaron para ustedes inmediatamente, algunas de las situaciones que están violentando la dignidad humana de Bella, sobre todo al no ser nombrada con el género que se autoadscribe o con el que se identifica, el maltrato que puede estar recibiendo por parte de ciertos médicos, las diferentes agresiones, violaciones a derechos humanos que podemos identificar, pero aquí vienen esas preguntas, ¿no? Que la primera es esa, ¿no? ¿Qué actitudes identificamos en las personas, ¿no? Si nos ponemos en el lugar de ella, ¿cómo se pudo haber sentido si para esta persona el poder adecuar la percepción y también la visibilidad de su aspecto, ¿no? Y pues la pregunta final, ¿no? ¿Qué harías tú al respecto al escuchar un caso como este, ¿no? A mí, como organización de la sociedad civil, llega un caso como este, pues primero es dar contención a la persona, brindarle las alternativas que resarcir la afectación que tiene y también identificar necesidades de asistencia social que implicaría, no como el pensar en el acceso a la justicia, sino también el acceso a derechos, porque entonces en la justicia nos ha dado la reflexión, estamos en este momento, de que también tiene unas violaciones. Esperamos un momentito. Discúlpenme, me sacó el sistema, pero ya de nueva cuenta estamos por aquí. Gracias, Daniel. Todavía te escuchamos Bueno, un poquito ¿me siguen cortado. escuchando? Ahí ya te escuchamos un poco Sí, mejor. ok. Bueno, espero que me sigan Gracias. escuchando, por favor. ¿Sí? Ok.
Sí, fíjate que aquí en San Luis el clima está muy Ok, intenso, entonces puede ser un sí, poco por gracias. eso. Ya casi Gracias. hola, hola, de nueva cuenta me volvió a sacar. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí te escuchamos. Bueno. Sí, genial, genial, gracias. Ya estamos por concluir esta parte para invitarles a que podamos interactuar con algunas preguntas. Solo denme chancecita de que pueda compartirles por acá. Este fue como quiero mostrar, es el análisis periodístico de los crímenes de odio. Los crímenes de odio lo hemos entendido los activistas como las manifestaciones más altas que se pueden tener de odio y de prejuicio hacia las expresiones diferentes y que no solamente aplica para las personas LGBTI, sino aplica para las cuestiones de personas indígenas, afrodescendientes, mujeres, las condiciones de minorías religiosas, y que en el caso, por ejemplo, de Michoacán, hubo en el 2018 dos casos significativos a finales del año, los cuales implicaron las experiencias de crímenes de odio hacia personas del otro lado, de las comunidades LGBTI, el cual, un caso muy común fue en una colonia, en un paraje conocido como La Concha, fue quemado el cuerpo de un joven que también presentó algunas mutilaciones a su cuerpo. El cuerpo obviamente quedó pues en muy mal estado, lo cual refirió para nosotros los colectivos pues una aproximación al acceso a la justicia. Y el otro caso que concurrió una semana de distancia también en la ciudad de Morelia, cerca de una colonia que se llama Torremolinos, fue el caso también de otro cuerpo de un hombre vestido de mujer, haciendo referencia a los medios de comunicación, que fueron cercenados sus genitales y, y fue pues, Bueno, otra vez estamos teniendo problemas de comunicación. hola, 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 ¿qué tal? Me volví a sacar. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, 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 perdón. aquí estamos, Daniel. Va. Eh, Sí, bueno, sí. exacto, ahí ya vemos la Sí, presentación y va. Ya, ok. Sí, ya nada más adelante. es esta diapositiva para presentárselas, lo cual ha implicado que pues estas muertes por crimen de odios ha significado un segundo proceso para las personas LGBTI. Sobre todo que a muchas personas trans en sus procesos de duelo y todo este ritual que implica la velación y eso, pues bueno, no se les ha respetado como la identidad que habían construido, ¿no? Sino que la familia decide por optar el nombre y el género con el que habían nacido biológicamente, ¿no? Ha significado también procesos donde los cuerpos han sido entendidos como mensajes de ensañamiento, de tortura hacia las personas LGBTI, y lo cual también ha implicado, pues bueno, la distribución de rumores que ha implicado pues volver a reforzar el asociar el estigma de lo que es el VIH y las muertes asociadas a SIDA, ¿no? Y de culpabilización a la víctima, ¿no? De que se lo mereció por foto, por trans, por lesbiana, y que también ha simbolizado la complejidad para la
familia, ¿no? O las parejas, ¿no? Que se confrontan a este proceso de pena o vergüenza de verse expuestas por su familiar LGBT y también del temor a una revictimización que a la vez es compleja y de lo que nos hemos confrontado bastante es a la forma en cómo es llevada la investigación por la fiscalía, ¿no? Y que podemos encontrarnos con asimetrías con respecto a la sensibilización y la formación de estos y de estas personas al frente como de estas instancias, con lo cual, pues, lo único que nos ha quedado a muchas organizaciones que tenemos como ese pequeño grano para contribuir, pues ha sido a través de la generación de información que pueda orientar a la categorización de estos crímenes de odio y otros delitos asociados a la orientación sexual y la identidad de género, con lo cual pues hemos tratado como de generar información, ¿no? Y que, como les mencionaba hace un momento, también nos hemos confrontado a esa nula o baja sensibilización sobre las condiciones a las que afrontamos las personas LGBTI en el acceso a la justicia y sobre todo tomando en cuenta pues, el enfoque interseccional, ¿no? De mujeres lesbianas, bisexuales, trans, la cuestión de trabajo sexual, las juventudes, migraciones, ante otras diferentes que también dan un peso distinto, por ejemplo, lo que implica personas LGBTI de comunidades indígenas. Y que ante esta situación de tener este protocolo de actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia del país, pues fue muy bonito, ¿no? Esta experiencia que realmente implicó la participación de muchas organizaciones de la sociedad civil, y a pesar de que el protocolo es vinculante, pues ha sido complejo su impulso, ¿no? A través de las barreras administrativas que implica la propia fiscalía, pero que, pues bueno, es cuestión como de estarle insistiendo, 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 y bueno, acá en Michoacán logramos que la Fiscalía General en su programa de derechos humanos incluyera el hecho de desarrollar los indicadores que se requieren para categorizar los crímenes de odio y otros delitos hacia las personas LGBTI, ¿no? Lo cual, pues bueno, ya para concluir con esta última, pues bueno, creo que a las organizaciones de la sociedad civil nos ha estado tocando el establecer diálogos con fiscalía y con las personas juzgadoras a fin de apuntar las modificaciones necesarias en la ley y también esos mismos diálogos, enmarcarlos en cómo podemos fortalecer la coparticipación, ¿sale? Entonces, bueno, dejaré una última diapositiva al final para poder cerrar como con algunas de los retos que nos queda en la interacción de organización de la sociedad civil, comunidades LGBTI, para poderlo generar desde un panorama de corresponsabilidad, para, pues bueno, ceder como algunas preguntas, algunas dudas y que pues con eso podamos cerrar como esta conferencia, ¿vale? Entonces, te cedo la palabra, doctor David, y pues bueno, escucharemos por aquí algunas preguntas que hay. Muchas gracias, maestro Daniel. Bueno, antes de dar el uso de la palabra al público, me gustaría nada más leer algunos de los comentarios o al menos dar una idea general de los comentarios que hemos tenido en el chat, ¿no? Por una parte se habla de falta de ética, de respeto a la persona, que se violentaron los derechos, eh, que se dice, supongo que se sintió humillada, o sea, todo esto con relación al caso que nos leíste, ¿no? De la persona trans, ¿no? De Bella, ¿no? Eh, hay también muchos comentarios relacionados con que falta más capacitación e información por parte de los servidores y servidoras públicas, que falta información, eh, que ni siquiera sabemos de qué manera es la manera correcta de dirigirnos a las personas de la diversidad sexual, eh, que hay una muy débil cultura de la inclusión, que hay una falta de tacto, que hay una violación a los derechos fundamentales. Y bueno, también hay un par de personas que están pidiendo si pudieras compartirnos el material, pues, ¿no? Porque precisamente no tenemos mucho, ¿no? De hecho, yo te quisiera platicar que este es uno de las primeras veces que hablamos de este tema en este foro, ¿no? Em,
para que te des una idea general, la mayor parte de nuestros participantes el día de hoy pertenecen al Poder Judicial del Estado y tenemos personas de toda la estructura del Poder Judicial del Estado, incluidos algunos jueces, magistrados, lo cual es un gusto, pero también tenemos personas de la Universidad Intercultural de diferentes partes del estado de San Luis Potosí que se dan a la tarea de acompañarnos el día de hoy. Y bueno, y a lo mejor personas incluso que tú invitaste y así, ¿no? Entonces es un foro muy diverso, pero bueno, y tenemos también una serie de personas que trabajan en las instancias de las mujeres, ¿no? Entonces que también, a lo mejor ellas sí tienen un poco más de preparación en el tema de género, pero sigue siendo instancias de mujeres, ¿no? Pero no existen instancias de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, bueno, habiendo dicho eso, yo quisiera abrir el micrófono, a ver quién quisiera hacer algunas preguntas o comentarios. Yo también quiero hacer algunos, pero quisiera escuchar a alguien más primero. David, David. Sí, 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 adelante, Sí, adelante, maestra. sí, mira, creo que es muy importante que en la formación del recurso humano en salud se diera este tipo de información, ya que este personal pues está siempre en contacto con todas las personas que asisten a esos servicios. Sin embargo, por el comentario o por el caso que presenta Daniel, creo que está muy poco fortalecido esta cultura de inclusión en la formación de este recurso humano en salud. Y lógico, bueno, pues como todos los compañeros comentaron, pues es un vulnerar los derechos primero como persona y después lo demás, ¿sí? Entonces, creo que es muy asertiva la información que Daniel nos está dando y es fortalecer nuestros conocimientos para poder entender, comprender y atender a estas personas como se debe. Gracias. No, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Sí, licenciado David, maestro David. Sí, adelante. Sí, bueno, primero felicitar a Daniel por la exposición y qué bueno que como él existan personas así que realmente nos informen de la manera correcta y adecuada, que ojalá y se les dé la oportunidad y la apertura, pues, principalmente aquí por el parte del Poder Judicial del Estado. Eso es muy enriquecedor, nos enriquece demasiado a nosotros, porque nos permite precisamente estar informados y estar informados de manera correcta. Eh, Aquí, bueno, aunque fue muy rápido, pues, ojalá y otro día nos pueda dar un poquito más detenido los temas, pero sí me llama mucho la atención que en otros espacios se ha, se ha estado por ahí mucho diciendo si y nada más existe en las opciones de muchos formatos, inclusive hombre, mujer, femenino o masculino. Y si en esa parte que se ha trabajado al respecto por los grupos de diversidad, si hay algo al respecto que ya vaya marcando, independientemente por ahí nos mostraba un protocolo, y si ya se debe incursionar o ir haciendo algo en, en establecer ese tercer elemento que de tal manera nos permita identificar de la manera correcta a este grupo de personas o no sé, inclusive no sé si es correcto decirlo así. Es mi inquietud por lo pronto. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Tenemos dos comentarios en el chat. Uno por parte de Gilberto Sola, que dice: Maestro Mariño, quisiera saber si conoce algunas investigaciones sobre la población migrante que ha sido desplazada forzosamente por cuestiones de persecución, de orientación sexual, no solo centroamericanos, sino también de México y San Luis Potosí. Saludos, Gilberto. Y de parte de la licenciada Brunilda Rodríguez Phillips, nos dice: totalmente de acuerdo con la maestra Segovia, considero que la capacitación se extienda a todo el funcionariado de gobierno en los distintos órdenes, sobre todo a las dependencias prestadoras de servicios. ¿Algún otro comentario? Sí, yo buenas tardes.
También sería Adelante. para mí sería importante que esto también se incluyera en la educación. A veces para muchos padres es difícil cómo hablarles a los hijos del tema de la diversidad, porque a veces no sabemos cómo orientarlos. Yo trabajo en el Instituto de las Mujeres y me pasó una situación de una persona ya grande, una persona de sexo masculino, como de unos 40 años más o menos, pero él decía, o sea, me ves como hombre, pero me identifico como mujer y no encuentro la instancia o el lugar para que me puedan ayudar a orientarme, o sea, psicológicamente. Dice, yo no tengo dinero para pagar un psicólogo, para poder también afrontarlo, cómo decírselo a mi familia. Eso también es importante, como lo decían, también los que damos, los servidores públicos, atención a... Entonces sí sería importante también, pues desde la educación, que nos capacitaran a nosotros para poderlos guiar, que no se sintieran desubicados, desplazados, porque a veces sí se tienen miedo, o sea, no saben cómo manejar hasta ellos mismos lo que sienten. Muchas gracias. David, buenas tardes. Hola, sí, adelante. A mí me parece, digo, primero muchísimas gracias por la charla y bueno, desde el que nos presentó David este temario para este tercer ciclo de videoconferencias, veíamos lo importante que era seguir avanzando con los temas. Me parece que será muy interesante que volvamos a tener un taller y ojalá nos puedas volver a ayudar, José Daniel, porque partimos de que tenemos carencias desde la parte conceptual, ¿sí? Inclusive, yo tengo muchos años trabajando el tema de género y de repente me despego un poco y hay mucha más literatura y mucho más estudios. Entonces sí creo que sería muy interesante poder tener un tema desde las distinciones para poder entonces comprender. Difícilmente se comprende, se entiende, se es empático ante la ignorancia. Sí, la ignorancia es la mayor, es el mayor reto que tendremos que estar teniendo. Entonces, yo te agradecería mucho, José Daniel, que pudiéramos programarnos junto con David un taller que partiera de lo básico, ¿verdad? De lo básico en este tema de distinciones, para que pudiéramos tener este vocabulario que nos permitiera ponerle nombre a las cosas. En el Instituto de Estudios Judiciales, José Daniel, yo soy la directora y hace poco tuvimos un evento donde en un concurso de mujeres, únicamente exclusivo para mujeres, como una acción afirmativa, se inscribió un hombre que se autoascribía como hombre, ¿sí? Y bueno, fue todo un proceso de ver de la teoría, ¿verdad?, a la práctica. Y yo misma veía mis prejuicios, mis estereotipos antes de entrar al evento y me reconocía, ¿no? Decía, mira, a ver, ¿cuál era en mi imaginario? ¿Qué estaba yo construyendo con estos estereotipos y todos estos prejuicios que creo que a partir de reconocerlos podemos irlos trabajando? Yo siempre he creído que en estos temas, cuando creemos que ya no tenemos estereotipos ni prejuicios, ya estamos del otro lado, pero realmente tenemos que revisarnos es diario, o sea, realmente ese trabajo es diario, ¿no? Entonces creo que, bueno, para mí en lo personal se los comparto, sí fue como, a ver, ver un salón con 49 mujeres y un hombre, ¿no? Y poderlo manejar desde con todo el respeto, sin que fuera incómodo para nadie y poderlo comprender desde ahí, pues sí fue un muy buen ejercicio. Entonces, ojalá pudieras continuar trabajando con nosotros y en coordinación con el maestro David, que cada vez va fortaleciéndonos más en su área de investigación y de derechos humanos, pues para que todos pudiéramos seguir aprendiendo, porque yo creo que si ahorita de los 42 nos hicieran una prueba conceptual, ¿verdad? Híjole, yo creo que sí pasábamos algunas vergüenzas. Entonces, porque se ha hecho como también muy de LGBTQ+, pero si ya lo tuviéramos así como que distinguir, híjole, quién sabe si realmente pudiéramos hacerlo de la manera correcta y respetuosa. Entonces, ojalá, José Daniel, que podamos seguirnos viendo, que este puntapié que nos dieron el día de hoy, inicial,
pues sea para posteriormente seguirnos formando. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, te cedimos la palabra, Daniel, antes de seguirte bombardeando con comentarios y preguntas, en lo que No, preparamos no, las no. siguientes. Sí, no, para nada. Al contrario, yo agradezco mucho los comentarios y sobre todo el reconocer las necesidades de crecimiento, ¿no? Creo que es una postura muy sincera, muy plena, porque realmente eso permite el tener una disposición para poder trabajar. Yo les invito a que a su vez también contacten a las organizaciones locales de San Luis Potosí. Está Amigos Potosinos en Lucha contra el SIDA, la Red Diversificadores Sociales, Fortaleciendo la Diversidad. Está también Mutelas, AC, que son organizaciones que están trabajando y tienen experiencia y que creo que podemos coordinar. No me estoy lavando las manos, claro, con mucho gusto yo les doy un taller. Para mí es súper genial aprovechar como la cuestión de la distancia, porque bueno, luego las modalidades así nos lo van a permitir, al menos será este año así. Y hemos estado realizando diferentes actividades que implica la sensibilización a personal de la salud. También hay un protocolo de salud federal, también ha sido complejo el poderlo impulsar, pero hemos tratado de establecer algunos mecanismos de interacción a través de la Secretaría de Gobierno y yo creo que es como lo que se puede compartir como de experiencias exitosas que hemos tenido como organizaciones de la sociedad civil, el articularnos con las diferentes instituciones para sensibilizar, primero, de las necesidades de capacitación y en segundo, ya la capacitación y la sensibilización. A su vez también en la cuestión como de la educación, nosotros como organización tenemos un taller de bullying homofóbico y transfóbico en los centros educativos, el cual es puede ser la versión corta, que es una sesión de 4 horas, o la versión de 16 horas, la cual permite que el docente o la docente pueda aprender sobre cómo intervenir. O sea, realmente las organizaciones tenemos por ahí muchas cosas que luego terminan desperdiciándose porque pues no interactuamos con las diferentes actores o actrices que necesitan ese fortalecimiento. Entonces, bueno, agradezco mucho estos comentarios, pensando un poco también en la cuestión que implica la vulnerabilidad por las condiciones económicas, que luego muchas de las poblaciones trans, que son las más pobres de la comunidad LGBTTI, por así decirlo, sin que se entienda como estigmatizante mi comentario, pero es porque tienen condiciones bueno, no tienen condiciones de acceso al trabajo, una salud que implica también procesos de discriminación, lo cual las hace como en este contexto, pues bueno, de mayor prioridad para poder entablar acciones hacia estas poblaciones. En referencia a los comentarios que por ahí me hicieron, pues ahorita, en este proceso, bueno, ustedes sabrán también que implica la visibilidad y acciones afirmativas en la participación política de las personas LGBTTIAQ+, donde el INE y los diferentes órganos locales electorales pues están en este proceso de aprender sobre el lenguaje no binario, que era esta experiencia que hemos tenido, pero siempre ayuda bastante como la construcción y la coordinación, porque pareciera que luego es muy complejo si no estamos ahí incidiendo constantemente, ¿no? Y que creo que luego los propios órganos, por ejemplo, en el caso del de Michoacán, la consejera Areli, que es la presidenta del IEM acá en Michoacán, se acercó con nosotros, nosotros le buscamos y estuvimos ahí haciendo incentivación de actividades, hicimos una mesa de trabajo, tuvimos varias reuniones de sensibilización y la propia consejera Areli decía, siempre decía LGB, ¿no? Y entonces desde la interseccionalidad, pues bueno, entendíamos, bueno, pues a lo mejor solo dice a las lesbianas, gays y bisexuales, pero ya cuando inciden también las personas trans, ya ahora ya dice también LGBT, ¿no? Entonces ya dice a las personas trans las menciona, pero es un proceso de estar ahí coeducándonos y incidiendo y, por ejemplo, coperteneciéndonos, corresponsabilizándonos, que luego resultan en experiencias como muy buenas. Con lo que respecta a lo que nos había mencionado el doctor Gilberto, sí hay estudios que hacen referencia a la migración sexual. Hay un estudio del doctor Carrillo, Héctor Carrillo, él escribe un texto, un artículo donde habla sobre el trayecto de los hombres homosexuales gays que pasan por México para llegar a Estados Unidos, y hay un apartado donde habla sobre la migración sexual y habla sobre específicamente cómo es que se dan los hombres gays.
Yo estudié la maestría en San Luis Potosí. Yo a San Luis Potosí le debo muchas cosas, por eso yo con mucho gusto les capacito. Ahora me gustó estar por allá todo el tiempo. La gente potosina fue muy linda conmigo. Hicimos un proyecto, un diagnóstico local sobre la discriminación y su impacto en otros derechos humanos de las personas LGBTTIAQ+, financiado por el INDESOL, el cual es muy orientador. Es una metodología que fue participativa, que se hizo a través de estos mecanismos que implican la interacción con los pares. Y ahí viene un apartado también sobre la migración, y ahí sí es específicamente por desplazamiento forzado, que implican las comunidades hostiles, de estigma, discriminación, que hacen que se muevan algunas poblaciones. De ahí para allá hay información que es como más clave, que manejamos los diferentes activismos, pero que no está sistematizada dentro de estos modelos paradigmáticos de construcción de la ciencia, lo cual siempre sería muy bueno que pudiéramos incentivar la investigación para poder conocer esta situación, lo cual, pues bueno, ya hay como un escollo interesante que puede orientar algunas investigaciones sobre cómo se encuentran las personas LGBTIAQ+, sobre todo que están en tránsito. Acá en Michoacán, el coordinador del colectivo Michoacán es Diversidad, Raúl Martínez, forma parte de la red migrante de personas LGBTIAQ+, y él tiene información muy buena respecto a cómo ha sido el tránsito, al menos en lo que refiere, y que yo creo que desde ahí podemos como sacar información que, ojo, no será desde el paradigma científico, pero sí información clave que puede ayudar bastante a poder tener algunas orientaciones para formalizar algún estudio que pueda ayudarnos a saber en qué situación se encuentran las personas LGBTI que son forzadas a abandonar sus contextos por la violencia y la discriminación, y porque también hay algunas diferencias de factores que hacen que otras migren más que otras, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es abarcando un poco como el universo de los comentarios. Y pues solamente les voy a exponer para concluir esta diapositiva que habla sobre cuáles serán como los retos, porque me da mucho gusto saber que aquí hay jueces y juezas, personas juzgadoras, porque precisamente de las experiencias buenas que se han tenido es esta parte de que podamos hacer sinergia. Acá en Michoacán hemos hecho mucha sinergia, el colectivo Michoacán es Diversidad y las diferentes organizaciones que formamos parte como de esta alianza. Lo que respecta desde la Unidad de Derechos Humanos y Género del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con la maestra Citlali y también con diferentes jueces, por ejemplo, el juez Félix Cortés, son con quienes han participado en diferentes actividades que implica el dialogar sobre el acceso a la justicia, ¿no? Es a través de estas diferentes actores y actrices que sí en coordinación podemos generar diferentes acciones. Pues bueno, los retos al menos implica que podamos incentivar la denuncia con procesos de acompañamiento psicosocial. Si dejamos que solamente las personas LGBTIAQ+ denuncien y les decimos, oye, viviste discriminación, viviste violencia, denuncia, pero si no le ofrecemos como, mira, están esas organizaciones, mira, te podemos dar información, orientar primero antes de que denuncies, te podemos acompañar en el servicio o podemos garantizarte que al menos este es el proceso así tal cual. Eso hace y facilita que las personas puedan hacer el proceso como de denuncia, y eso implicará pues que puedan acceder a la justicia. Y también es muy importante que podamos garantizarle el asesoramiento a las víctimas y a las familias de las personas LGBTIAQ+. Así que eso implica incentivar y obviamente pues sonará mal, pero hay que hacer que los órganos locales de protección de los derechos humanos funcionen. Un muchacho tenemos que estaba joven, ¿sí? y estaba en los pies. Perdón, por ahí activaron un micro. Y que duró nada más como... Espero lo puedan silenciar para continuar con la exposición. Gracias. Sí, y entonces eso implica que podamos acercar a las poblaciones con las defensorías públicas, hacer que los órganos que se encargan como de asesorar o acompañar hagan algo al respecto. O sea, la Comisión de Atención a Víctimas pues puede, pues obviamente tener mucha mayor competencia porque tiene asesores victimales, y pues bueno, ahí habrá que incidir. ¿Qué es lo que hemos hecho acá en Michoacán? Incidir en que estos órganos puedan dar un acompañamiento más allá de solo te recibí una queja. También otro reto es el fortalecer y sensibilizar al personal de la Fiscalía, lo cual, por ejemplo, en el caso de Michoacán ha sido muy bueno
la experiencia con la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, también con la Dirección Jurídica y Promoción de Derechos Humanos. De estas áreas son las que más hemos estado en coordinación, donde hemos realizado procesos de sensibilización, han participado en nuestras actividades, participamos también en la medida de lo posible en las que realizan, y con esto poder fortalecer el cómo va a iniciar una carpeta de investigación con respecto a un delito asociado a la orientación sexual y la identidad de género, porque, bueno, sabemos que la responsabilidad será del Ministerio Público, que pueda ir desde un principio categorizando la carpeta así, para que cuando llegue a un juez de control o a la resolución con un juez, pues solamente existan los elementos, ¿no? Y eso nos lleva como al segundo reto, al siguiente reto, que será el que podamos aproximar los elementos que permitan que la persona juzgadora pueda juzgar un crimen de odio, y que con esto podamos superar esta paradoja que implica la cuestión de la subjetividad como obstáculo en la acreditación de los delitos, ¿no? Que sabemos que el juez tiene que tener esos parámetros, tanto objetividad como subjetividad, para poder tener un fallo o una resolución o una vinculación a proceso. Y entonces ahí será como la articulación con la Fiscalía y con la articulación organizativa de la sociedad civil, las víctimas, para poder ir aproximando todos los elementos necesarios, y eso, pues, la cuestión como probatoria y todo lo que, pues, por ahí un juez va a pedir para que puedan ser acreditados los posibles como delitos, ¿no? Invitar, ¿no? Esta cuestión también es muy importante a la sensibilización, a la aplicabilidad de la perspectiva de diversidad sexual en las personas juzgadoras, ¿no? Que es algo que nos compartía el juez Félix Cortés acá en Michoacán, que sí requiere que al menos se vaya como entendiendo un poco más de conceptualizaciones de esto, que pueda ir quitando. Nosotros siempre hemos reconocido el interés de la persona juzgadora de poder llegar como a la verdad de los hechos que concurren en un crimen de odio, pero nunca será como desdeñado que pueda existir una sensibilización en aplicar como esta perspectiva. Y pues por último, darles la responsabilidad a ambas instancias, tanto al Poder Judicial como a la Fiscalía, de que generen información. Y es importante que la Fiscalía genere información en cuanto a los indicadores de lo que tiene la norma, el legislador o la legisladora. Es decir, si el legislador ya puso crímenes de odio o homicidio en razón del género o homicidio en razón de la preferencia sexual, ¿cuántos has categorizado así? ¿Cuántos has llevado ante un juez de control? ¿Cuántos has tipificado con estas características en cuanto a delitos hacia las poblaciones LGBTI? Y en lo que refiere al Poder Judicial en este caso del Estado, pues que nos pueda decir cuántos delitos en razón de la orientación sexual o identidad de género ha vinculado a procesos o ha emitido una resolución, para que con esto podamos saber ir entramando, que no nos dejen como la bolita, no, pues es que es el juez, no, pues es que es el MP, no, pues es que fue la víctima, no es que es la organización, sino que podamos hacer un trabajo de coordinación en el cual podamos aproximar todo lo necesario para poder llegar al acceso a la justicia en lo que refiere a las poblaciones LGBTIAQ+. Y pues con eso hago mi conclusión, y pues con esto cierro invitándoles a que pues, podamos colaborar en el futuro. Yo no tengo ninguna reserva, me encanta San Luis Potosí, me encanta la gente de allá, y pues con mucho gusto estamos ahí al servicio de poder brindar algún taller. Es muy importante luego también hacer mesas de análisis, también funcionan bastante. En Michoacán acá el ejercicio fue una mesa de análisis de los crímenes de odio, donde participó precisamente el juez Félix Cortés y también la maestra Citlari, Raúl Martínez del colectivo Michoacán de Diversidad, y pues se ponen buenos los argumentos, o sea, que son experiencias que permiten la interacción, ¿no? Y pues bueno, con esto cierro agradeciéndoles mucho que me hayan escuchado durante este tiempo, y pues bueno, dejando también mis datos ahorita aquí en el chat por si quieren contactarme también de forma directa, y también dejándoles el puente a través del doctor David para cualquier colaboración en el futuro. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro Daniel. Ha sido una plática muy interesante. Tenemos más agradecimientos en el chat sobre la conferencia. Y bueno, yo creo que no tiene caso agregar mucho más. Ya el doctor Marín, el maestro Marín agregó acá sus datos, su correo electrónico, su teléfono.
Y bueno, pues gracias nuevamente. Como puedes ver, ha sido un tema que ha llamado mucho la atención porque precisamente estamos totalmente ignorantes en la materia, entonces necesitamos fortalecerlo en todos los niveles, desde el trato hasta el nivel conceptual. Entonces, bueno, muchas gracias. Y no me queda más que recordarles que la siguiente plática, que es dentro de 2 semanas, no se va a realizar el día miércoles 26, sino el día 28, que es viernes, ¿no? Ahí les estoy poniendo en el chat el póster del evento para que puedan saber de qué se trata. Es con el doctor Gilberto Alazola y el tema es la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por el estado de San Luis Potosí. Entonces, bueno, muchas gracias a todas y todos y nos vemos dentro de 2 semanas. Muchas gracias de nuevo, maestro Daniel, y gracias a todas y todos por su tiempo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Gracias. hasta luego, gracias. Saludos a todas, todas. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego.